Decidir tarde cuesta. El error patrimonial más frecuente no es decidir mal, es decidir tarde. Muchas personas creen que los problemas financieros aparecen de golpe. Un día todo está bien y al siguiente todo se desordena, pero en la práctica las crisis patrimoniales no nacen de un día para el otro, se construyen lentamente mientras las decisiones importantes se postergan. Postergar suele parecer prudente, esperar más información, esperar un mejor contexto, esperar el momento adecuado. El problema es que, en materia patrimonial, el tiempo no es neutro. El tiempo siempre juega, a favor o en contra. Cuando una decisión se posterga, no queda en pausa, queda expuesta al cambio de contexto, a nuevas reglas, a conflictos inesperados y muchas veces, cuando finalmente se decide, el margen ya no es el mismo. En planificación patrimonial, no decidir también es una decisión, solo que es una decisión tomada por defecto, no por criterio. La mayoría de los riesgos patrimoniales no se presentan como una amenaza evidente, no generan urgencia inmediata, no interrumpen la rutina, por eso pasan desapercibidos, estructuras que nunca se revisan, patrimonios personales y empresariales mezclados, decisiones fiscales postergadas año tras año, sucesiones que se asumen como un problema lejano, acuerdos familiares que nunca se formalizan. Nada de eso explota hoy, pero todo eso se acumula. El verdadero problema no es el error visible, es el riesgo invisible que crece en silencio. Y esto es importante entenderlo. Las personas no postergan porque no sepan. Postergan porque decidir incomoda. Decidir obliga a asumir responsabilidad. Obliga a ordenar. Obliga a poner límites. Obliga a anticipar escenarios que preferimos no mirar. Por eso, incluso personas inteligentes, exitosas, con buenos ingresos, terminan atravesando crisis patrimoniales evitables. No por falta de capacidad, sino por exceso de comodidad. La postergación suele disfrazarse de prudencia, pero muchas veces no es prudencia, es inercia. Y la inercia en patrimonio tiene costo. Cuando el contexto cambia, cuando aparece un conflicto, cuando una norma se modifica, cuando una relación se rompe, las decisiones que no se tomaron a tiempo se vuelven urgencias y las urgencias siempre se resuelven peor. En ese punto, el problema ya no es elegir bien, es elegir con margen reducido. Por eso, en Betanovest hablamos de algo simple pero incómodo: decidir a tiempo. Decidir a tiempo no significa decidir rápido, significa decidir con criterio antes de que el contexto te obligue. Significa ordenar cuando todavía hay opciones, estructurar cuando todavía se puede elegir, separar cuando todavía hay calma, prever cuando todavía hay margen. El patrimonio no se destruye por un mal día, se debilita por años de decisiones postergadas. Y cuando finalmente aparece la crisis, muchos miran hacia atrás y dicen: esto se podría haber evitado. La mayoría de las veces tienen razón. El error no fue la decisión que se tomó. El error fue no haberla tomado antes. En planificación patrimonial, decidir tarde es una forma de error. No porque la decisión sea incorrecta, sino porque llega cuando el margen ya se achicó. Por eso, ganar más dinero no arregla el problema. Más ingresos, sin estructura, solo amplifican el desorden. Más movimiento, sin criterio, solo acelera el desgaste. El patrimonio no se improvisa, no se construye reaccionando, se diseña. Diseñar implica anticipar, implica incomodarse hoy para evitar problemas mañana, implica entender que el tiempo es un activo y que usarlo bien
es parte de la estrategia. En Betanovest no hablamos de atajos ni de soluciones mágicas. Hablamos de orden, de criterio y de decisiones tomadas a tiempo, porque la verdadera tranquilidad patrimonial no viene de haber acertado siempre, sino de haber decidido cuando todavía se podía elegir. Si esta reflexión resuena con vos, te invito a suscribirte y a acompañarme en este camino, porque el conocimiento sigue siendo la única base real de la libertad patrimonial.